Auspicia 6 páginas. INCADE, Instituto de Capacitación y de Desarrollo Empresarial, Municipalidad de la Ciudad de Posadas, Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, Provincia de Misiones, Universidad de Gastón Dáchari, en sus sedes Posadas, El Dorado y Oberá. Empresa Crucero del Norte, Farmacias Miguel Lanús, la red de farmacias más importante de la provincia. Gigaret, pensamos en vos. Río Uruguay, siempre junto a vos. Agencia Tributaria Misiones. A ellos, gracias por acompañarnos. La dulzura de mi tierra es una actividad que no sé si 8 años más o menos o 9 que venimos desarrollando, y la novedad de esta ocasión es que queremos hacer todo el mes de julio. Por eso hemos hecho la convocatoria para que todos se inscriban, todos aquellos que producen mieles, azúcar rubio y todos los subproductos, que hay una gama muy interesante de subproductos. Así que la convocatoria de inscripción es hasta el 27 de junio. Y la actividad de comercialización será el 8 de julio. La primera semana va a ser una semana donde vamos a ir a visitar a quienes se inscribieron y fueron seleccionados, y también vamos a hacer una campaña comunicacional. La segunda semana es la actividad de comercialización. La tercera semana queremos hacer la actividad en Jardín América, y probablemente la cuarta estamos viendo entre Aristóbulo del Valle o algún otro municipio que vamos a definir esta semana. Pero a la vez, en la actividad de comercialización en la Plaza San Martín vamos a preparar también algunos juegos de mesa y entretenimientos para que las personas que se acercan a la plaza puedan tomar un mate cocido quemado con azúcar rubio o con miel, compartir juegos, lecturas, y que sea realmente una actividad que convoque a la comunidad misionera. Estamos en la localidad de Leandro en Alem, en el vivero Don Florencio, que se dedica a la producción de eucaliptus clonal. Es una producción asexual, donde se cosecha la estaca, se lleva al invernadero y ahí nacen las raíces. Para que ese nacimiento se lleve a cabo, tiene que haber ciertas condiciones, partiendo ya desde la planta madre, donde esto tiene una carga nutricional que se aporta a través de fértil riego por goteo, que se realiza 3 veces por día. Dentro del invernadero también necesita unas condiciones de humedad y temperatura específicas, que eso se da gracias a la automatización que tiene el invernadero de control de humedad y temperatura. La producción clonal ofrece múltiples ventajas, más que nada para el productor. Una de las principales ventajas es la homogeneidad en la forestación. En cuanto a las características de la madera, resistencia o tolerancia a plagas o enfermedades, uno ya puede tener bien definido algunas características como la densidad de la madera, el color de la madera, el índice de rajado, y ya se conocen los rendimientos que tienen, que son alrededor de un 30% por encima de los plantines de semilla. Este año estimamos que van a salir unas 2 millones de plantas, por ahí más. La producción va a ser de 3 millones aproximadamente, y el remanente queda para los primeros meses del año que viene. Nuestro proyecto se llama Los Colores de la Salud, y estamos descubriendo los poderes de las frutas y verduras. Lo encaramos de ese lado porque los niños siempre supieron que tienen que comer saludable frutas y verduras, pero no sabían qué tienen. Entonces decidimos ahí explorar por ese lado, investigar. Entonces, bueno, lo encaramos por los colores y bueno, hicimos toda una clasificación, hicimos experimentos. Tomo un boque, ahí tomo apachos, hay amarillo, rosado, violeta y también blanco. Este es la coteta del árbol para tratar como de mellos. ¿Y la madera que es pesada para qué se usa? Para utensillas y también camas y también sillones. Aprendimos jugando. Con la cámara de realidad virtual ellos pasearon por Misiones viendo todos los lapachos, los colores que hay en la región. En nuestro barrio, que es También Guazú, estamos concientizando el cuidado y la plantación de árboles nativos.
Vamos a hacer las abejas. También tiene un papel vital en la naturaleza. Su parte son la antena, los ojos, la cabeza, las patas, las alas, el aguijón, el abdomen. Tener una abeja adulta sale de la celda lista para atrás. Nosotros somos amantes del karaoke, nos gusta mucho y se nos ocurrió una idea, así como muy loca, de armar un concurso. Y la verdad que se nos fue de las manos, para bien. Corrió la voz y vino gente de Paraguay, de Apóstolo, de Verá. Se puso hermoso, hubo 40 inscriptos, o sea, cortamos 40 inscriptos. Lo venimos desarrollando todos los miércoles, ya hace 3 meses y medio, y este miércoles es la gran final. O sea, hace 3 meses que están en competencia, digamos, y se termina este miércoles. Hicimos tipo en formato Copa Libertadores, 4 grupos de 10, eliminaron 6, quedaron 4, pasaron 16, y ahí se fue reduciendo. Tuvimos semifinales, miércoles pasado un último repechaje, y este miércoles la gran final con 7 finalistas de los 40, con un nivel increíble, unos talentos impresionantes. Y la verdad que bueno, esto es un poco la idea de invitar a la gente para que venga a escucharlos y eventualmente para que se prepare al que le guste de una segunda edición que tenemos pensado hacer para más adelante. Bueno, ¿cómo han hecho para determinar los ganadores? ¿Quién ha sido jurado? ¿Cómo lo armaron? Bueno, tuvimos la suerte, nosotros yo considero que tenemos suerte, convocamos a Susana Moreno, que es toda una referencia del arte y la cultura en Posadas, al Chapu Domínguez, Diego Benítez, Ezequiel Garridos, que son amigos de la casa, grandísimos artistas, y eso también le dio una cuota lo jerarquizó un poco al concurso, que te digo, la verdad empezó como una idea de, hagamos un concurso, y la verdad que no esperábamos que tenga esta magnitud, esta convocatoria, y la jerarquía tanto del jurado como de los inscritos, ¿no? Realmente estuvo muy bueno. Misiones vivió un fin de semana turístico exitoso con ocupación plena. La provincia vivió un intenso y exitoso fin de semana largo en el marco del feriado nacional por el paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano, con una importante afluencia de visitantes, una variada agenda de eventos y una fuerte activación de los destinos turísticos. La Tierra Colorada volvió a posicionarse entre las más elegidas del país. Posadas tuvo una ocupación hotelera plena, reafirmando su creciente protagonismo dentro del turismo nacional. Durante el fin de semana arribaron a la provincia más de 18.000 turistas, quienes generaron más de 66.000 pernoctaciones, con una estadía promedio cercana a las 2-3 noches. En algunos casos, como en la capital provincial, la permanencia se extendió aún más gracias a la amplia oferta de eventos y actividades que motivaron a los visitantes a prolongar su estancia. Escapadas más austeras en los fines de semana de junio, viajaron más de 2.1 millones de turistas y gastaron 412.372 millones de pesos. Este año los 2 feriados de junio volvieron a celebrarse en fines de semana separados, lo que otorgó a los turistas 6 días distribuidos para viajar. Como resultado, 721.000 turistas se movilizaron durante el feriado por Güemes y 1.4 millones por el Día de la Bandera. Misiones, desde el jueves 19 hasta el domingo 22 de junio, fue uno de los destinos más elegidos del país. En Puerto Iguazú, epicentro turístico de la región, la conectividad aérea marcó un hito con 19 vuelos arribados entre el jueves 19 y el domingo 22, impulsando una ocupación hotelera que tuvo su pico entre viernes y sábado. Mientras tanto, Posadas y la zona sur de la provincia alcanzaron una ocupación hotelera del 100%, impulsadas por el regreso del turismo carretera al autódromo de la capital provincial, el encuentro nacional de Harley Davidson y una agenda deportiva que incluyó el Argentina Paddle Tour Amateur, el torneo nacional Máster de Vóley y el torneo federal de saltos hípicos.
Ante la ola de frío, reactivan en Posadas el operativo Red. El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Social, reactivó en la ciudad de Posadas el operativo en Red, un dispositivo de asistencia que se pone en marcha automáticamente cuando las temperaturas mínimas descienden a un solo dígito. Su objetivo es brindar contención inmediata a personas en situación de calle o en condiciones de alta vulnerabilidad frente al frío extremo. El operativo contempla la entrega de comida caliente, abrigo y el traslado voluntario a un lugar seguro en caso de que la persona lo acepte. La asistencia se organiza mediante cuadrillas que recorren distintos puntos estratégicos de la ciudad para brindar ayuda directa y acompañamiento integral. Informativo de 6 páginas. 6 páginas, 6 páginas. Las principales MDR, que la sigla quiere decir estimulación bilateral a partir de los movimientos oculares. Es una técnica que utiliza la mirada principalmente como para reprocesar los eventos traumáticos. No es la única manera. Cada vez que ocurre un hecho perturbador queda guardado en la memoria en forma de imagen o de sonido o de sensación corporal. Entonces muchas veces cuando nosotros ponemos en palabra lo que nos pasa, el trauma sigue estando como enquistado en una zona del cerebro. A través de los movimientos oculares, lo que hace MDR es procesar la información como lo mismo que hace el estado del sueño REM, que movemos los ojitos en el estado más profundo del sueño, pero eso se hace de manera despierta. Entonces el terapeuta se sienta cerquita del paciente y lo que nosotros observamos como los ojos van moviéndose al ritmo que primero nosotros dirigimos y después es como que se quedan quietitos. En ese momento nos da la indicación de que conectamos con una situación que generalmente es traumática. Se sigue procesando, la persona muchas veces pone en palabras lo que pasa y la diferencia con otros modelos terapéuticos es que no siempre se necesita como la palabra de relatar toda la escena, sino es muy vivencial, ¿sí? Es como si nosotros visitamos ese evento traumático y la persona por un ratito revive esa situación, pero la información se guarda en el cerebro de manera muy distinta a ese momento en el que sucedió. No llega a ser hipnosis, ¿no? No. En la hipnosis uno está dormido. En hipnosis se le duerme primero, no sabía eso. Vos estás con los ojos abiertos, pero después no te acordás de lo que sucede. En MDR vos te acordás en todo momento y vos tenés como el control de la situación. Si estamos procesando un trauma complejo, por ejemplo, se dividen los traumas, ¿sí? Hay traumas que son como únicos, que es un evento donde tuve un accidente de tránsito, perdí a un ser querido de manera como traumática, o no sé, tuve una situación específica de violencia, un abuso. Es un evento único en mi vida, eso se procesa de alguna manera. Después tenemos otros traumas que son como los traumas complejos, que son los que vivimos en el transcurso de la niñez, ¿sí? Una familia, por ejemplo, abusiva, o donde tengo la misma escena muchas veces y eso se queda como crónico en el tiempo. Entonces son eventos un poco más difíciles por el tiempo que... No es una técnica antigua, digamos, es una técnica nueva por lo que leí por ahí, implementada a partir de los 80. Sí. La doctora que empezó a trabajar con MDR, ella cuenta una anécdota muy particular que estaba atravesando por una situación traumática y que en un momento lo que hace es dirige su mirada hacia dos extremos y que en ese momento se da cuenta que siente como un alivio. Entonces a partir de esa situación que ella vivió empezó a estudiar cómo se guardan los eventos en nuestro cerebro. Y muchas veces no tiene que ver con el evento específico, sino cómo nosotros interpretamos la información en ese momento. Vi que son varias técnicas, ¿no? Y cómo vos le guías, digamos, los ojos hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Y qué loco, ¿cómo? En realidad eso tiene un protocolo. La primera parte es como la toma de historia clínica, que es lo que se hace en todos los modelos terapéuticos. Después la segunda parte, que se llama preparación, es donde primero se chequea que la persona pueda hacer esos movimientos, porque hay muchas personas que, por ejemplo, tienen alguna lesión ocular y eso no le permite hacer movimientos oculares. Entonces primero se hace esa etapa de prueba. Aparte de los movimientos de los ojos, existe otra manera, que es a través de los auriculares, con la música,
que es específica para estimulación bilateral. Y después, a través de una técnica parecida a la del tapping, donde nosotros hacemos diferentes movimientos en algunas áreas específicas del cuerpo. Todo eso lo que produce es desensibiliza el evento traumático. Claro. Y nos manejamos con una escala como para tener el mismo lenguaje que la persona a la que estamos tratando. Entiendo. Entonces, del 0 al 10, esta situación, ¿cuánto te perturba? Se hace el procesamiento y la idea es que cada vez te perturbe menos. Mirá vos. Eso de desbloquear situaciones emocionales, ¿cómo yo sé que tengo algo de mi niñez? Porque puedo estar lo más normal, o me voy a un psicólogo, digamos, común, podríamos decir así, o como de los tradicionales sería una cosa así. ¿Cómo yo me doy cuenta de que tengo algo que desbloquear? Todas las personas tuvimos alguna situación que fue incómoda o que fue densa en cualquier momento de nuestra vida, pero no todas las situaciones complejas son traumáticas. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que es un trauma? Porque yo no lo puedo procesar solo. Generalmente lo que nos pasa es como hago de cuenta que esto no pasó, y eso es un mecanismo de defensa que nuestro cerebro utiliza como para tratar de evitar la situación. El trauma me genera a mí una sensación como de miedo. Por ejemplo, pude haber sufrido abuso desde muy chica y de esa parte de mi vida no me acuerdo. Entonces hoy estoy con una pareja que tiene ciertas características y puede que sea una persona muy maravillosa, pero que un día venga con una remera amarilla. Y en ese momento, esa situación de ver el color amarillo hace como un evento de despertar en mí una sensación muy incómoda que no tengo en este momento, lógicamente, que sentirme así. Entonces con eso es como un detonante que me lleva a veces a decir, me bloqueo. Yo hasta ayer estaba muy bien con vos, pero hoy no sé por qué tengo como una barrera. Y ese es como un indicador. Y generalmente lo que nos produce es una sensación como de vacío o de mucha angustia que no sé por qué, desde la lógica no lo entiendo, pero que está ahí, que me empieza como a hacer mucho ruido. Mira vos, entonces empiezan a trabajar puntualmente sobre un hecho. En este caso sería el color amarillo. No sé. Eso es como el detonador. A partir de ahí se hace una entrevista donde se hace un plan de tratamiento. A ver, presta la atención a esta sensación que tuviste cuando estuviste cerca de esta persona o lo que despertó en vos ese color específico. Y lo que le preguntamos es, ¿cuál es la peor parte? Porque a veces la peor parte tiene que ver con el color. Otras veces la peor parte es como la sensación que mi corazón latió muy rápido. O la mirada que tuvo esa persona en el momento que se acercó a mí. Entonces de esa peor parte es, ¿y vos qué pensaste? Porque atrás del trauma hay una creencia. Entonces, por ejemplo, puede aparecer la creencia de no soy valiosa, o de no soy suficiente, o estoy en peligro. Y yo sé que es mi pareja con la cual pasé toda la vida, pero en este momento me siento en peligro. Entonces se trabaja primero con esa creencia, ¿sí? A partir de esto que vos sentís que estás en peligro, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Y en ese momento hay algo que empieza a parecer que es como un poco mágico, pero nuestro cerebro es como que va llevándonos al lugar donde ese evento se originó. ¿Conociste gente que tenía, no sé qué sé yo, 70 años y que vivió toda su vida con ese bloqueo? Sí. O sea, y normalmente... Incluso hay personas que por ahí empiezan una consulta. MDR no solamente trabaja con traumas, tiene una parte que es muy interesante, que se trabajan con protocolos, por ejemplo, de alto rendimiento para el deporte. Y hay toda una línea que trabaja con situaciones que son muy positivas, como para sacar lo mejor de nosotros mismos. Hay personas que a veces empiezan un tratamiento con una situación específica, por ejemplo, me siento muy ansioso, o no puedo manejar la impulsividad, o alguna situación que todos pasamos y que cuando se hace el plan de tratamiento aparecen como eventos que estaban bloqueados. ¿Y cuánto puede durar un plan de tratamiento así? O sea, no tiene... Depende si es un trauma complejo, si es un trauma simple, si es un trauma vicario. El trauma vicario, por ejemplo, es cuando no fui yo la persona específica que sufrió esa situación, pero vi un hecho que me produjo como ese bloqueo emocional, ¿sí? Mi papá no me pegaba, pero vi que mi papá le pegó a mi mamá y esa situación específica quedó guardada
en mi cerebro como una situación traumática. O vi un accidente de tránsito. ¿Eso también te puede afectar? Sí. O sea, las imágenes. Las imágenes que veo fuertes. hacia el otro. No en todas las personas, pero sí. Y lo guardás en algún lugar y... Sí, la información tema lo que para hace nosotros los periodistas, que es vimos como, cada cosa también. o para el personal policial también, que muchas veces vos decís, bueno, voy y cuántas muertes que veo de forma muy violenta, y es como tengo que entrenar a mi cerebro para que en un momento eso, que tiene muchísima emoción, sea un trámite, porque tengo que cumplir con esa labor específica. Sí. Y hay muchas personas que van pasando el tiempo y se acuerdan. Es como, no sé, había un caso de un señor que decía, cada vez que tomo la sopa veo en el plato de sopa la imagen de una persona que había fallecido de manera violenta. Entonces, como el detonante puede ser cualquier situación, ¿sí? Esto, lo que te decía, el color, la comida, o que sienta como que se me traba la garganta, que hay una situación específica en la cual no puedo transmitir lo que estoy sintiendo. ¿Y eso, por ejemplo, puede ser un signo, un ataque de pánico, por ejemplo? ¿O eso sería como ya el ataque de pánico puede aparecer después de un trauma, pero a veces son situaciones aisladas. Generalmente el ataque de pánico es como el miedo a la sensación de me voy a morir. Y es una reacción muy ilógica, porque me doy cuenta que acá estoy en un lugar seguro, tranquilo, acompañado, pero mi cerebro me dice estás en peligro. Entonces ahí se activan los mecanismos de defensa y yo me paralizo. Estoy viendo que tenés otras técnicas también, otros métodos. Hay una que dice de optimización personal. Sí, bueno, eso es un proceso para los que por ahí ya también desbloquearon esa parte emocional. Sí, o se trabaja de una manera distinta porque es un protocolo de trabajo diferente. Con eso es, por ejemplo, vos estás inscrito en una maratón y te das cuenta de que cada vez que estás por llegar a la meta, por más de que tengas todavía la energía física, hay algo que dice, estoy cansado. Entonces, como la mente a veces nos hace trampa, nos hace disminuir esa intensidad con la que venimos, y se trabaja con eso, con las creencias, para que yo pueda llegar de la manera más óptima. O mantener un entrenamiento, por ejemplo. Se trabaja constancia, disciplina, creencia. Se trabaja mucho más con la cuestión de los recursos. Y ahí se aplican otras técnicas como la meditación, la atención plena, mindfulness. ¿Qué es eso? Es como la atención plena, es que yo pueda estar presente acá en el momento presente, que es algo que se entrena también. Generalmente nosotros estamos, no sé, me estoy bañando y estoy pensando, uy, tengo la entrevista en este momento, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué me va a preguntar? No estoy en el presente. Sin embargo, puedo ir entrenando mi cerebro para que esté cada vez más en el acá y en el ahora. Sí. Mirá vos. Es atención o conciencia plena en el momento presente. Hoy tenemos que practicar todo el tiempo, ¿viste? Con el tema del celular y esas cosas. Estás en una reunión y todos están desconectados también. Sí. Bueno, el hecho de sostener la mirada también. Muchas veces estamos en una conversación y vos decís, es más importante la respuesta que estoy escribiendo acá que la conversación que estoy teniendo con la persona. El sostener la mirada. Importantísimo eso. La pucha. Ahora voy a salir de acá, voy a mirarla. Le voy a mirar a Javi, a los chicos de ahí dice, sosteneme la mirada. Sí, pero es una forma de estar presente y decir, me importa lo que estás diciendo. Claro, sí, la dedicación. Atrás de eso es como la validación, ¿no? Esto que decís para mí es importante. Muchas veces nos pasa a las personas que tenemos hijos, que va a decir, tu hijo viene y te cuenta algo que es súper importante y va, espera un ratito que yo termino. No tengo, y muchas veces haces interferencia en algo que te van a contar en ese momento y después pasa más desapercibido. Alguna vez leí y escuché, vos contame o explícame, una tendencia a criticar mucho la psicología positiva. O sea, es como que el positivismo no es bueno para ese tipo de cosas, hay que ser más crudo. ¿Vos cómo lo llevás a esa psicología positiva? Lo que pasa es que antes se tomaba la psicología como para trabajar solamente con lo que era un conflicto en la vida de las personas, y estaba muy asociada a la cuestión de enfermedad. La psicología positiva lo que hace es poder entrenar nuestro cerebro para prevenir, sostener en el tiempo situaciones que son muy angustiantes o complejas. Pero la psicología positiva no es que veamos el mundo de color de rosa, es de que yo pueda elegir que ante esta situación ese estímulo no condicione mi respuesta. Ninguna situación emocional del otro tiene que tener la posibilidad de que yo responda por eso que vos hiciste. Y para eso se entrena, porque generalmente, no sé, si yo ahora me paro y grito, ¿sí? Va a causar una sensación incómoda posiblemente en vos. Entiendo.
nuevo estudio realizado por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, un laboratorio de ideas, concluye que la mayoría de países del viejo continente estarían a favor de un mayor gasto militar. Las encuestas se habrían realizado en hasta 12 países de Europa y, excepto Italia, todas las naciones se muestran más favorables al gasto, sobre todo Polonia y Dinamarca. Países como España, Hungría o Reino Unido rechazarían, eso sí, la reimplementación de un servicio militar obligatorio ya presente en países como Suiza. Across Europe there is a lot of appetite for European countries to spend more on defense and to do some very concrete steps such as reintroduction of a mandatory military service or development of either a national or a European alternative to the US nuclear deterrent. Ante la amenaza de Donald Trump sobre una hipotética retirada estadounidense de la OTAN, los europeos se muestran divididos sobre la capacidad de la Unión para defenderse por sí sola. Los más pesimistas son los italianos. Solamente el 34% de ellos cree que la Unión podría defenderse por sí sola en ausencia de Washington dentro de 5 años. Los daneses y los portugueses son los más optimistas. Más de la mitad cree que el bloque podrá defenderse de forma autónoma. Even if Europeans have no illusions about Donald Trump, are usually negative about him, and see in their majority America as being a broken political system, it looks that European citizens do not yet believe that European Union will really be able to become completely autonomous from America. La encuesta refleja que la mayoría de los europeos sigue apoyando el envío de armas hasta Ucrania y las sanciones contra Rusia. Israel ha atacado este lunes varios emplazamientos de la Guardia Revolucionaria iraní, entre ellos la prisión de Evin. Situada en Teherán, la capital persa, Evin es conocido por ser el centro represor de varios ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad. Israel también ha confirmado haber bombardeado de nuevo la planta nuclear de Fordo tras los ataques que recibió este fin de semana por parte de Estados Unidos, además de otros emplazamientos de la Guardia Revolucionaria aún por confirmar, o la simbólica Plaza Palestina, centro de concentraciones anti-israelíes. Irán ha respondido con un bombardeo sostenido sobre Israel este lunes por la mañana, que ha durado más de 40 minutos y ha causado cortes de electricidad a unas 8.000 personas. El intercambio sucede durante la visita de Abbas Araghchi, el ministro de Exteriores iraní, a Moscú, donde ha sido recibido por Vladimir Putin, el cual le ha ofrecido apoyo en esfuerzos de mediación internacional. Mientras tanto, el líder de Hezbollah en el Líbano, organización apoyada y financiada por Irán, ha asegurado ante un medio de comunicación que no se involucrará en el conflicto ante los frentes abiertos que Israel mantiene en el sur de la frontera libanesa. Grecia enviará buques de guerra a aguas territoriales libias para controlar los flujos migratorios. En las últimas semanas, los guardacostas griegos, en colaboración con Frontex, han rescatado a cientos de migrantes cada día. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, pretende así frenar el flujo de migrantes. Δυστυχώς έχουμε δει αρκετά περιστατικά τις τελευταίες μέρες που μας αναγκάζουν να δράσουμε προληπτικά και αποτρεπτικά με έναν πιο έντονο τρόπο, έχω ζητήσει και στα πλαίσια της εθνικής συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων να μεριμνήσουν ώστε να αποσταλούν πλοία του ελληνικού ναυτικού έξω από τα χωρικά ύδατα της Λιβύης, ώστε προληπτικά και σε συνεργασία πάντα με τις λιβικές αρχές και με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές δυνάμεις να στείλουμε ένα μήνυμα ότι δεν πρόκειται να κάνουν κουμάντο οι διακινητές. Los flujos migratorios desde Libia a Grecia se han multiplicado recientemente. Solo el pasado fin de semana más de 700 personas fueron rescatadas en varias embarcaciones. El primer ministro griego ha declarado que planteará urgentemente esta cuestión en la cumbre de la Unión Europea esta semana, ya que su ejecutivo ha dejado claro que no se trata de un asunto griego, sino europeo. 0 pesos de electricidad. Hace meses que la señora Jovita no paga gastos de luz, sin haber bajado el consumo ni desenchufado los electrodomésticos de su casa. Una alegría porque tener una cuenta que llegue y en 0 pesos, o sea, maravilloso. Es una ayuda para el bolsillo.
Como ella, cientos de vecinos de la Villa Los Lagos de Talagante, al oeste de Santiago de Chile, lo disfrutan gracias a los parques solares comunitarios. Pequeñas plantas generadoras de energía eléctrica. Esta fue levantada en medio de parronales, en un predio perteneciente a la municipalidad local. Lo que hacemos es utilizar terrenos que no tienen uso, o sea, que están desocupados, terrenos municipales sin uso, para instalar unas pequeñas plantas fotovoltaicas. Estas plantas fotovoltaicas inyectan a la red, entonces generamos cerca de los centros de consumo, eso genera una bolsa de descuento y esa bolsa de descuento después se reparte entre los vecinos en un descuento inmediato en sus cuentas de la luz. Esta planta está a unos 5 kilómetros de las casas de los beneficiados. Primero postularon, aportaron la documentación requerida y tras unos meses, la reducción en sus cuentas de luz se hizo realidad. Nos sentimos privilegiados porque somos la primera comuna donde se plantan estos paneles fotovoltaicos y esto se está replicando en otras provincias. Un país largo y diverso, que en toda su extensión ha mostrado la enorme capacidad de generar energías limpias como la eólica, hídrica y fotovoltaica. Nuestro país es un país pionero que está avanzando de manera muy acelerada en términos de la incorporación de energías limpias. Eso es visto por otros países del mundo como un testimonio de que se puede, pero tenemos que, esa posición de liderazgo que tenemos en el mundo, también tenemos que ser capaces de traducirla a cosas concretas en el bolsillo de los vecinos. La generación de energías limpias aún no tiene un impacto relevante en los precios de la electricidad, debido a las deudas con las empresas de suministro eléctrico que se arrastran desde hace 2 décadas. En todos los ámbitos, querido Mauro, sí. En forma económica a nivel global. Lo primero que tenemos que ver es que obviamente el precio del barril del petróleo se dispara. Tengamos en cuenta que ayer Estados Unidos atacó con 6 bombas de alto poder la República de Irán, sobre todo lo que fue la parte de sus instalaciones nucleares. Esto generó una movida muy importante. Rusia ayer salió a decir que justamente estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Sí, eso es terrible. Terrible, ¿no? Atento con eso, atento con eso. No, que los rusos lo digan. Exactamente, exactamente. Y dijo también otra cosa que por ahí pasó desapercibido, Mauro, a nivel nacional, por todo esto que hablamos, y a nivel local, por lo que movíamos, pero dijo algo muy, muy importante. Dijo los que tenemos y somos aliados de Irán y tenemos armas nucleares, estamos dispuestos a entregárselas. Esto es muy importante porque está denominando de alguna manera una alianza con la República Islámica de Irán. Muy importante esta situación. Recordemos también que toda la zona donde está Irán, que era la antigua Persia, el antiguo reino persa, ¿no? Sí. Es el mayor productor a nivel mundial de los países que generan el petróleo, ¿no? Sí. Si bien hay otros productores como el norte de Europa, como Estados Unidos, pero en esa zona se produce la mayor cantidad de barriles diarios de óleo, ¿no? Entonces tenemos que entrar en analizar qué es lo que va a suceder en el corto plazo, en el muy corto plazo. Ahí está, gracias Javi por ponernos en contexto. Ahí vemos, ¿no?, a Irán y justamente la salida hacia el estrecho de Hormuz, que es donde se produce el conflicto, donde teóricamente se cerraría en el día de hoy, entre el día Claro, de hoy. el estrecho de Hormuz, ¿no? Hormuz, sí. Que lo que veía un poco, y bueno, según cómo manejan ellos, ¿no?, su política interna, fue aprobado por legisladores. Totalmente. Así, pero tienen después la autoridad superior, que es la que toma la decisión final. Exacto. Que es la parte, si se quiere, ellos tienen un gobierno compartido con el gobierno religioso, ¿no? El ayatolá. El ayatolá es el que da la última voz
sobre el presidente de Irán si se toman esas directrices o no. Sí. Bueno, en teoría, entre el día de hoy y el día de mañana se estaría tomando esta decisión. Si esto se cierra, sin lugar a dudas que el precio del barril, creo que mínimamente un 20% arriba estaría subiendo en pocas horas, ¿no? Recordemos que el barril de petróleo en sus distintas variantes es un indicador a nivel internacional de cómo se mueve la economía. ¿Por qué? Porque todo el transporte, Mauro, se mueve a través de combustibles, y los combustibles 20% de de aumento mundial es la que pasa por ahí. Claro, por supuesto. Entonces, ojo con eso, ¿no? Ojo con estas cuestiones, son muy importantes. Si 20% de la producción pasa por ese estrecho y lo cierran, tenemos que ver que 20% va a decaer. Por eso que hablamos de que va a haber un mínimo de una crecida, un aumento del precio de un 20%, ¿no? Sí. Tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, ese es el primero de los títulos. Veremos qué es lo que sucede. Sin lugar a dudas, estamos en estado de alerta a nivel mundial. Por ahí nosotros aquí en la Argentina es como que no lo vemos, Mauro, ¿no? Es decir, no nos llega tanto. Pero la verdad que creo que después de la Guerra Fría y la crisis de los misiles de Cuba, estamos en lo más cercano a una crisis mundial que hemos tenido en los últimos 60, 70 años, ¿no? Así que estemos atentos con esto. Bueno, y el segundo tema de agenda, que fue transversal en la semana pasada, tiene que ver obviamente con la prisión domiciliaria de CFK, de Cristina Fernández de Kirchner, y obviamente la centralidad política que tomó esta decisión de parte de la justicia argentina, ¿no? No podemos dirimir si esto está bien, si está mal. Lo que sí es, de alguna manera, resaltable, es que esta prisión domiciliaria confirmada por el Poder Judicial de la República Argentina le da una centralidad política muy importante a Cristina Fernández de Kirchner y a todas las personas que, de alguna manera, están dentro del círculo de ella, ¿no? Y yo siempre digo, Mauro, ¿qué es lo que siempre digo? Lo político precede a lo económico, ¿no? Entonces, creo sin lugar a dudas que esto le pone una preocupación adicional al gobierno actual. No soy analista político, vuelvo a repetir, siempre lo digo, pero 2 más 2 hacen 4. Y sabemos que si lo político no está en los estándares de paz, y lo económico va a tener también repercusiones. Y creo que de cara a las elecciones de medio término en octubre, primero en septiembre en provincia de Buenos Aires, vamos a ver, se habla de que su hijo sería el candidato a diputado en la tercera sección. Eso también pondría un lindo escenario electoral, ¿no? Pero también pondría, Mauro, un signo de interrogación en la economía en cuanto al examen que tiene que rendir el gobierno nacional en las elecciones de medio término. Como siempre venimos mencionando, el Fondo Monetario Internacional y todos los organismos a nivel multilateral están mirando de cerca qué es lo que va a suceder en el mes de octubre. Es un examen para el gobierno, ¿sí? Si aprobamos, posiblemente entremos nuevamente a los mercados de endeudamiento global, si se quiere, ¿no? Recordemos que nosotros estamos en el estándar más bajo de calificación de deuda, ¿sí? Y se está hablando de que posiblemente podamos subir un escalón. Todo esto también depende de cómo económicamente se manifieste el país. Claro. Pero depende la economía de lo político. Entonces, obviamente que esto le agregó un condimento muy, muy importante al gobierno nacional, que pensaba de alguna manera competir en las elecciones frente a la expresidenta y vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Ahora se abre un escenario diferente, veremos si Máximo va como candidato, es lo que se está hablando, y es muy posible que vaya como candidato de la tercera sección de Buenos Aires, lo que pondría en el mes de septiembre un escenario anticipado a las elecciones y a la contienda electoral del mes de octubre. Así que bueno, tenemos que esperar esto, pero estos fueron los dos temas centrales, si se quiere, y transversales a todas las noticias que se pudieron dar durante la semana. De todas maneras, muy bien lo dijiste vos,
a nivel país el combustible, Mauro, subió 5% la semana pasada, ¿no? Claro. En general las petroleras subieron 5%. No lo notamos mucho porque en la variación general de las pizarras parecería no notarse, pero subió un 5%, ¿no? En la semana pasada. Y se anticipa, bueno, lo que recién decíamos, esta posibilidad. Atento habrá que estar a lo que pasa a nivel internacional, pero Así ya las petroleras dejaron en claro que puede haber un ajuste de ser necesario. Así es, así es. En función de esto, si tenemos que tomar el termómetro de la población argentina, Mauro, ¿sabés que las diferentes encuestas nos demuestran que la inflación quedó un poquito de lado ya en la preocupación de los argentinos y se reemplazó por otros 2 puntos? El primero de los puntos tiene que ver con el empleo, ¿no? Y el segundo con el poder de compra de tu bolsillo y el mío, ¿no? Claro, exactamente. Es decir, la inflación ya dejó de ser casi una preocupación constante de los argentinos y ahora el empleo, como bien lo venimos diciendo, el empleo cayó sustancialmente. Es decir, todas las personas que han quedado fuera de la administración pública y la caída en la producción nacional obviamente generó una pérdida de empleo sustancial. Obviamente no se nota todavía en los indicadores, pero a la larga eso se va a notar, ¿sí? Y obviamente este escenario que estamos teniendo hoy ha traído que nuestro dinero no alcance hasta fin de mes, ¿no? Lleguemos al 20, al 15, al 10 y ya no tenemos más en nuestro bolsillo dinero para hacer compras. Eso se llama poder de compra o poder adquisitivo, o sea, claro, cuánto nuestro dinero, nuestro sueldo, nuestros ingresos pueden adquirir, ¿no es cierto? Sí, es lo que venimos hablando permanentemente, digamos, el tema de la inflación queda claro que se ha controlado, pero a partir de esto que decimos, de que la gente no está consumiendo. No está consumiendo porque no hay producción, no hay dinero en la calle, obviamente se ha frenado la impresión de dinero. Esto, bueno, yo resalto y creo que es positivo, lo venía diciendo yo desde el gobierno anterior, decía la emisión no hay que emitir, la emisión trae inflación, entonces bueno, pero todo tiene ciertos límites, ¿no? Es decir, cuando nosotros dejamos el gasto público, cuando frenamos la emisión monetaria, eso trae la baja de la inflación, es automático, pero también tenemos que ir acompañando con el aumento de la productividad del país. Lo que hemos hecho en los últimos tiempos es abrir las fronteras para poder importar. De hecho, sabes que hoy está colapsado el Seiza, Mauro, con los pedidos de courier, es decir, los pedidos que se compran con tarjeta de crédito desde el exterior para despachar a domicilio. Ustedes saben que hasta $3.500 ustedes pueden hacer hasta 3 transacciones por año y está liberado el sistema. Bueno, esta semana posiblemente salga una resolución limitando estas compras, ¿sí? Ya se está hablando en los pasillos del Ministerio de Economía que esta semana se estaría lanzando y estarían frenando porque es muchísimo el nivel de divisas que están saliendo por estas importaciones. Así que posiblemente esta semana se esté reglamentando estas cuestiones a nivel ARCA. Vayamos con ¿Alguna medida ahí entonces? Sí, para frenar un poco. Solamente desde que se abrió, fíjate, desde que se abrió el cepo hasta ahora, en courier, es decir, en el envío a domicilio, se llevó $500 millones en compras al exterior. O sea, claro, solamente en estos chiquitos, ¿no? Sí. Increíble. ¿Lo van a frenar un poco entonces? Exactamente. La libertad no está en eso. Ahora ya no están. Se achica la libertad. Se achica la libertad. Pero bueno, a ver, coincido, Mauro. Es decir, no se pueden ir $500 millones, ¿no? Es mucho. Que tal vez no sé, voy a decirlo así, no imaginaban, ¿viste? Porque siempre lo que se dice que lo chiquito, lo que podemos hacer todos los argentinos, no mueve la aguja. Y no es el que mueve la aguja, sino que el que mueve la aguja es aquel que los que en la empresa o lo que sea y mueven ese dinero. Sí. Entonces es lo que te decían permanentemente, que eso no iba a ser un problema. Sí. Parece que sí. Y te voy a explicar por qué. Sí, y por qué creo que le preocupa. Esto no tengo una fuente directa del gobierno, pero lo puedo deducir como economista. Sí. Si tengo $500 millones ingresando en productos del exterior, significa que hay $500 millones menos de consumo acá, claro, en el nación. Que no gastas acá, claro. Exacto. Y acá $500 millones de compra en el exterior significan aproximadamente 3 veces más, $1.500 millones. Es decir, a nuestra economía le golpea en 1.500 millones de falta de productividad y además 500 millones. Estamos hablando de $2.000 millones. Por eso le preocupa al gobierno, ¿no?
El sábado 28, desde las 10, pagan a jubilados, pensionados, retirados y activos estatales. El gobernador Hugo Pasalacqua informó que el sábado 28 de junio, desde las 10, estarán acreditados los haberes de los trabajadores activos del Estado provincial y de los jubilados, pensionados y retirados del IPS. De igual manera, el intendente de Posadas, Leonardo Estelato, anunció que ese día también estarán acreditados los haberes del personal municipal. Tormentas en Misiones. La policía respondió a emergencia por caída de árboles, daños en viviendas y accidentes viales. Al menos 5 localidades resultaron afectadas por las fuertes ráfagas. Los operativos conjugaron asistencia, prevención y despeje de rutas. Como consecuencia de los fuertes vientos y anegamientos repentinos, distintas unidades de la Policía de Misiones desplegaron múltiples intervenciones para asistir a vecinos, relevar daños y garantizar la seguridad vial en coordinación con bomberos voluntarios, municipios y otras divisiones especializadas. El Dorado, Oberá, San Pedro, entre las zonas más damnificadas por el fenómeno meteorológico. Tras ganar en Taurima y Río Grande, Por tu Bien continúa en cartel en salas de todo el país. Luego de ganar el primer premio a la mejor película en el 71º Festival de Taormina, Sicilia, Italia, y de llevarse el mismo galardón a la 8ª edición del Festival de Cine de Río Grande, Tierra del Fuego, la película misionera Por tu Bien permanecerá una semana más en la cartelera del cine Gaumont y continuará exhibiéndose en salas de distintas ciudades del país. La historia que cuenta el film podría transcurrir en cualquier pueblo de la Argentina, pero el color que su director Axel Monzú le imprime trabajando en escenarios misioneros y una banda sonora apoyada en música litoraleña la vuelve una pieza única. No se limita a exhibir el costumbrismo local, sino que cuenta una historia fuerte, sin golpes bajos y muy dinámica en lo narrativo. Informativo de 6 páginas. 6 páginas, 6 páginas. Vamos a hablar de la hidratación, que también es muy importante en invierno, que se suele dejar de lado un poquito lo que es la hidratación en el invierno y cómo incluir frutas y verduras en esta época. Bueno, mañana arranca el invierno, ¿no? Y vamos a hablar un poquitito de eso, ¿sí? Bien. Bueno, y contarnos un poquito por dónde tenemos que ir, Brian, digamos, qué es lo que tenemos que buscar, qué es lo que no puede faltar, digamos, obviamente, en esta altura del año, en este momento del año. Buen día, gente, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Te perjudicó un poco la lluvia, nunca para, ¿no? No para nunca, ¿no? A usted también, digamos. Vinieron sí. más tempranito ahí, sí. Con el recorrido, pero bueno. Sí. Hay que meterle igual, hay que Tal seguir cual. igual. Sí. Bueno, ¿sabías que la mayoría de las personas consume la mitad de agua que necesitan al día? Mitad del agua, y en el invierno es más difícil. El invierno porque viste que en el invierno como tenés que acordarte, porque no te da ganas de tomar agua. No tenés sed, Exacto. no te da sed, entonces Exacto. como que te olvidás. No te da ganas, no te da sed, entonces no tomás agua. Claro. Pero tenés que seguir tomando la misma cantidad, hay que dejar en claro eso. Sí. Pues además te cuesta, viste, porque dicen, bueno, que muchas veces cuando te levantás ya tenés que meterle el agua medio en ayunas, una cosa así, porque te ayuda al organismo. Cuando te levantás no tenés ganas de tomar agua, así que un café. Cuesta mucho incorporar el hábito de tomar agua. Sí. Y también recordemos que nuestro cuerpo, 70% de nuestro cuerpo es agua, entonces es muy importante porque para todas las funciones de nuestro cuerpo se necesita agua, ¿sí? Regula la temperatura corporal, ¿sí? También elimina desechos a través del sudor, a través de la orina, ¿sí? También nos mejora la piel.
¿sí? Entonces cumple muchas funciones y es fundamental que tomemos agua, sobre todo en todas las épocas del año, pero no olvidarnos sobre todo en el invierno, ¿sí? A ver, ¿y cuál es esa? Porque muchas veces se habla también, ¿sí? ¿Cuál es la medida justa? ¿Qué cantidad de agua tengo que tomar por día? Es muy importante también porque forma parte del agua de los jugos gástricos también. Sí. Si uno tiene una disminución del rendimiento deportivo también puede ser por una deshidratación. Es importante eso. Y la recomendación general para que uno tenga idea más o menos es de 8 a 12 vasos de agua por día. 8. O si no, tenés la otra opción. ¿Qué tamaño del vaso? Porque es un vaso... Puede ser más o menos como ese vaso. Un vaso tiene normal, 200 un vaso normal, como sí, un vaso normal. Que todos tenemos en nuestra casa, sí, el vaso de vidrio, el promedio, clásico, el que tenemos todos. Exactamente, sí, puede ser. O si no, también puede ser de 2 a 3 litros también. De 2 litros más o menos por día. Sí, aproximadamente. Ronda entre 2 a 3 litros. Sí, es un montón. Sí, es un montón. En realidad no es mucho, pero es un montón para el hábito que tenemos. Claro, no estamos acostumbrados. Claro. Exacto. O si le llevas a botellitas de agua de 500, son entre 4 a 6 botellitas. Es mucho. Es mucho, sí. Es mucho para meterse en la cabeza que todos lo digan. Sí, pero bueno, es necesario, importante. Ahí como estaba mostrando en la pantalla, ¿sí? De 8 a 12 vasos, de 2 a 3 litros. Claro, entonces hay que tomar en cuenta, me parece, es eso, la referencia de la cantidad, de 2 a 3 litros. Si estás en 2 o 3 litros, está bien, no es fácil y en el invierno se complica un poquito más. Sí, igual recordemos que no solamente el agua como bebida, sino que también las frutas, las verduras tienen agua, o hay otras opciones también, que eso, trajimos estrategias para incorporar agua, que no sea solamente a través de la bebida como agua principal, digamos, que siempre es lo que recomendamos, es el agua como bebida principal, pero también hay otras opciones, ¿sí? Perfecto. A ver, ¿cuál sería? ¿Cómo la incorporo con otras opciones? Porque acá ustedes veo que me trajeron, por ejemplo, un poquito de agua saborizada que vamos a utilizar en un ratito para empezar a cumplir con eso. Sí, pero agua saborizada, por ejemplo, cosas así. Para las personas que se le complica consumir agua, por ahí no está acostumbrada, puede ser a través de infusiones, a través de... como vos decís, de aguas saborizadas, pero casera, ¿no? El agua saborizada se pica. No vamos a comprar el agua saborizada en el kiosco porque no es esa. Porque eso hace el efecto contrario, al tener tanto azúcar, tantos aditivos, te da más sed aún y te deshidrata en lugar de hidratarte, digamos. Perfecto. Tiene que ser... Por eso decimos, cuando hablamos de agua saborizada es este ejemplo que tenemos acá, que nos han traído los chicos, que veo que tiene el agua y, por ejemplo, alguna fruta, alguna rodaja de alguna fruta. Este tiene limón y jengibre, pero lo pueden hacer con lo que tengan en sus casas, naranja, menta, se puede poner canela también, manzana, pepino, o sea, es variado y es dependiendo del gusto de cada persona, ¿no? Perfecto, pero en este caso con el limón, bueno, y le agregas el jengibre, que por ejemplo, para esta altura del año sí, para la gripe, que es antiinflamatorio y también para el sistema inmune es muy beneficioso. Tiene mucho beneficio, sí. Ahí está, vemos como ustedes lo anticipaban en el flyer, algunas de las formas y de la estrategia de incorporar el agua, sobre todo en el invierno cuando nos cuesta un poquito más. Sí, puede ser a través de caldo, de sopas caseras. Hay algunos vegetales. Bueno, eso está bueno, empezamos por ahí. Si tomo una sopa, por ejemplo, eso, el líquido que consumo, cuenta suma. Como exactamente, sí. Perfecto. Tal cual. Las frutas, lo que decían ustedes. Sí, por ahí. Hay algunas que tienen más cantidad de agua que otras, como por ejemplo los cítricos, la sandía, bueno, el pepino, el tomate, el melón, sí. También siempre tener una botellita a mano de agua, sí. A veces estamos tan atareados, como vos decías, que nos olvidamos de tomar agua. Entonces es sumamente importante o ponernos recordatorios, hay aplicaciones. Está también. bueno eso lo de la aplicación, el mismo teléfono, que te tira una alarmita, ¿viste? Cortito, un sonido ahí, decís, tengo que tomar agua. Sí, no, eso es muy importante. Bien. Cada 2 horas por lo menos y bueno. Y a ver, y después el tema de, porque hablabas de infusiones. Por ejemplo, ¿qué infusiones sirven para decir? Té, mate cocido, sí. Por ejemplo, el mate, no. ¿O sí? Ahí justo. Ahí voy a preguntar algo porque es muy nuestro, ¿no? Es una pregunta que nos hacen siempre. Si me sirve el mate que tomo,
descuento de esos 2 litros de agua que tengo que tomar todo. Me tomo un termo de mate. Descuento. Ponele que si tomamos entre 2, si el termo tiene 1 litro, así a ciencia cierta sería medio litro de agua cada uno, ponele. Por ahí. Sí. ¿Sirve? ¿Me descuenta de esos 2 litros que tengo que tomar todos los días? Hay un mito alrededor de eso, que se creía que el mate no hidrataba. La realidad es que sí hidrata. Bien, ¿sí? Me gusta. Porque aunque tiene cafeína, ¿sí? La yerba mate, no tiene en altas cantidades como para que desestabilice la hormona que regula nuestra orina, ¿sí? Entonces, eso es súper importante, porque acá se consume mucho mate. De igual manera, hay que tomar agua sola. No, claro, ¿sí? El mate no elimina lo otro. Exactamente. Si usted se toma un mate, bueno, le voy a dejar 2,5 litros de agua. Sí. Incluso hay estudios que realizó, por ejemplo, Francis Holloway, que es un referente de la nutrición deportiva, que hizo a futbolistas en el plantel de River. Mirá. Y salieron que los que tomaban mate estaban más hidratados que los que no tomaban mate, por ejemplo. Mirá vos. Entonces es aporta, buena data, porque ayuda. Acá se toma mucho mate, sí, entonces sí ayuda, pero sin reemplazar al agua, ¿sí? Claro, pues veía en los mitos ahí, por ejemplo, que ustedes colocaron, que las bebidas deportivas son mejores que el agua. Eso es falso. Sirve para situaciones especiales en entrenamiento, actividad física o algún evento deportivo de alta intensidad y que sea prolongado, o sea, mayor a 1 hora, puede ser una maratón y demás. Ahí necesita el deportista por ahí glucosa o alguna azúcares simples para aportar más energía, para mantener el mismo nivel o la misma velocidad para una maratón. Claro, porque cuando uno ve que los deportistas hacen eso, vemos que suman, pero nunca dejan de tomar agua. No. Siguen como tomando agua también, digamos. Sí, claro, más que nada se utiliza esas bebidas porque al estar en ejercicio intenso se pierden electrolitos. ¿Qué son los electrolitos? Sodio, potasio, cloro. Eso se pierde por sudor, por ejemplo. Entonces, para reponer eso y evitar una fatiga muscular, por ejemplo, se aplica lo que es una bebida isotónica, se llama. Claro. Que es parecida a la concentración de solutos que tenemos en la sangre y se absorbe más rápido. ¿Y para qué se usa eso? Justamente para reponer los electrolitos perdidos, ¿sí? Para evitar calambres, desganos, ¿sí? Entonces es importante en deportistas o por ahí si hace demasiado calor intenso, o para personas que trabajan en el sol también. Sería una buena opción, por ejemplo, un guardavidas que está muchas horas en el sol, también tiene que estar atento por el trabajo que realiza, entonces... Pero siempre sería como acompañando la como acompañando, sí. Ahora una persona que es sedentaria y no, con el agua ya se estaría hidratando bien. No me tengo que tomar una bebida deportiva, estoy sentado en casa. Digamos. Exactamente, por eso siempre va a depender el caso, la persona, la alimentación, el clima también, sí. Acá también estamos en un clima que tiene mucha humedad y solemos transpirar más, entonces perdemos más líquido. Entonces es muy importante la hidratación, que cuesta un montón incorporar el hábito de que una persona tome agua, ¿sí? Es muy difícil. Pero esto que decía recién Florencia, lo contaba con Brian, está muy bueno desmitificar algunas cosas. Por ejemplo, el hecho de que el mate no sirve si tomás solo mate. Claro. Pero el mate sirve, ahí lo estamos viendo, como lo explicaban además con este estudio hecho por el señor Holloway. Sí. Incluso hablando con jugadores de fútbol profesional de River, dijo Florencia recién, para más datos, digamos. Si usted por la duda dice, no, ¿y qué equipo habrán hecho? Hicieron en River. Quiere decir que funciona. Que ayuda, no reemplaza ni mucho menos, pero si tomas un mate aporta a lo que ya venís tomando de agua. Y también para agregar, no hay que esperar la sed, o sea, tener sed, hay que llegar a ese nivel porque es una señal del sistema nervioso que nos envía que ya estamos deshidratados. Entonces hay que tratar de evitar esa señal porque es una señal tardía que ya estamos deshidratados. Cadena de noticias, servicio informativo. Cadena de noticias. Las siguientes firmas y empresas acompañaron a una nueva edición de 6 páginas. INCADE, Instituto de Capacitación y de Desarrollo Empresarial, Municipalidad de la Ciudad de Posadas, Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, Provincia de Misiones, Universidad de Gastón Dáchari, en sus sedes Posadas, El Dorado y Oberá. Empresa Crucero del Norte, Farmacias Miguel Lanús, la red de farmacias más importante de la provincia. Gigaret, pensamos en vos.
Río Uruguay, siempre junto a vos. Agencia Tributaria Misiones. A ellos, gracias por acompañarnos. Será hasta nuestro próximo encuentro.